Bueno, nosotros somos Ceci y José y vamos a presentar nuestro PIA. Hicimos un tratado de crisis migratoria. Bueno, para empezar con los antecedentes, en el año 2000, en el continente de África, comenzaron a haber muchos casos de violaciones a los derechos humanos hacia las personas que iban a visitar algunos de los países del continente africano. Para esas épocas, los países de distintas partes del mundo aún tenían buena relación entre sí. Sin embargo, en África se empezó a detonar una serie de hechos violentos debido a enfrentamientos que había entre el Estado y distintas fuerzas armadas, porque en esos países muy reconocidos como Marruecos, Uganda y Egipto, el régimen que se había establecido no había sido elegido justamente y distintos grupos armados no estaban de acuerdo con lo que el gobierno impuesto de ese momento los representaba. Como consecuencia de esto, las Fuerzas Armadas comenzaron a ejercer mucha presión para poder derrocar al gobierno que se había establecido en el país de Marruecos, pues argumentaban que no estaban de acuerdo con la manera en que fue impuesto y con las cosas que se estaban haciendo ya en el poder. Sin embargo, al ver que el gobierno no tomaba atención alguna a lo que se estaba haciendo, las Fuerzas Armadas comenzaron a ver que su forma de ejercer presión solo perjudicaba a su propia ciudadanía y al gobierno no le importaba, por lo que comenzaron a agredir a las personas que iban de visita a otros continentes y países hacia Marruecos. Pues esto, al ser de carácter internacional y al involucrar a otros países, sería una manera más dura de ejercer presión sobre el gobierno y de poder hacer el cambio en el sistema que tanto deseaban. Con esto se produjeron grandes crisis y violaciones a los derechos humanos hacia las personas provenientes de otros países que iban como visitantes, turistas o incluso a ejercer alguna labor de cualquier índole. Esta situación en Marruecos trajo muchas respuestas de distintos actores internacionales que repudiaban este tipo de actos de violencia hacia las Fuerzas Armadas marroquíes. Pero hubo otros países que tomaron medidas drásticas para poder defender y cerrar más el flujo migratorio de su país, para que así ninguna persona ciudadana tuviera que vivir o pasar por una situación de violencia. En este caso fue Italia quien cerró todas sus puertas y fronteras a causa de esto y no aceptaba a las personas migrantes que venían de cualquier otra parte del mundo, argumentando que hay países como Marruecos que han cometido violaciones graves a los derechos humanos y que por ende deben de proteger a la ciudadanía italiana de este tipo de actos violentos. En estas épocas, Italia, gracias a las violaciones de los derechos humanos que veía que estaban viviendo las personas que visitaban el país marroquí, se empezó a volver un país sumamente cerrado en cuanto a su política exterior y su política migratoria, haciendo que muchas personas migrantes que querían quedarse a residir en Italia quedaran atrapadas en un proceso migratorio muy difícil, pues aunque no eran maltratadas físicamente, se les comenzó a negar la ayuda de todo tipo, tanto legal como económicamente, lo que hizo que la crisis migratoria en Italia se viera más intensa poco a poco, y lo que llevó a que se originaran las grandes violaciones a los derechos humanos que se vieron recientemente en el país hacia las personas migrantes. La ciudadanía italiana, por su lado, al ver los hechos tan atroces que se estaban viviendo, comenzaron a exigirle al gobierno políticas y leyes migratorias que protegieran a todas las personas, tanto a la ciudadanía italiana en otros países como a la ciudadanía proveniente de otros países en Italia, pues argumentaban que las personas migrantes de cualquier país deberían de tener derechos en todos los países sin excepción alguna. Por ende, empezaron a hacer huelgas y presión al gobierno para que existieran programas migratorios en los que se protegieran los derechos de todas las personas sin excepción. Pues al ver todo lo que estaba sucediendo en Marruecos, empezaron a darse cuenta de que muchas personas migrantes de Italia en otros países también eran violentados y discriminados. Y aún así, tampoco eran protegidos por el gobierno italiano. Así que utilizaron lo de Marruecos como un antecedente y comenzaron a pedir incluso tratados internacionales que regularan la crisis migratoria que se estaba viviendo en todo el mundo. Y bueno, ya adentrándonos un poco más en el suceso en sí, tiempo después, el 25 de agosto de 2024, empezaron a generarse manifestaciones en toda Italia en contra de la política antimigratoria que tenía que tiene la primer ministro Giorgia Meloni, y contra sus duras medidas hacia personas que sin papeles residían en el país. Miles de personas salieron a tomar las calles de ciudades importantes como Roma, Sicilia, Florencia y Nápoles,
Sin importar el sexo, género, edad u origen, todos juntos marcharon para acabar con las medidas crueles y antiderechos que se habían realizado por el gobierno italiano. En una manifestación en Nápoles, el día 27 de agosto de 2024, aproximadamente un total de 8.000 personas salieron a mostrar su descontento con las medidas. En tanto, el gobierno italiano respondió enviando a las Fuerzas Armadas de la República de Italia. Las fuerzas empezaron a disuadir a los manifestantes lanzando bombas de gas lacrimógeno. Sin embargo, parte de los inconformes se quedaron para continuar con su derecho a la manifestación. Entre los inconformes que siguieron enfrentándose a la policía se encontraba Vidal Alami, un chico nacido en Florencia de padres marroquíes que habían migrado a Italia en el año 2002. El resultado del enfrentamiento entre Alami y 3 oficiales de las Fuerzas Armadas procedió en una brutal paliza que le dieron los oficiales al joven. Diversas personas en lugar grabaron la brutal paliza desmedida en contra del chico que ya había dejado de luchar y estaba dispuesto a ser arrestado. Los 3 oficiales blancos, al terminar de golpearlo, lo patearon, se rieron e inclusive uno de ellos le escupió y le dijo que se largara a su país. Este hecho inmediatamente causó una gran indignación en todo el mundo. El presidente de España, por ejemplo, Pedro Sánchez, no dudó en decir que el pueblo italiano debería empezar a elegir de una mejor manera por quién votar en las próximas elecciones. Después de que los manifestantes fueron dispersados, algunos de ellos regresaron al lugar para ayudar al joven Vidal Alami, que después de 40 minutos siguió inconsciente en la acera. Lo llevaron al hospital y llamaron a sus familiares. Después de 2 días, el joven falleció por un paro respiratorio en el hospital. Esto no solo causó comentarios en redes sociales de líderes del mundo, también empezaron a haber repercusiones económicas para Italia. Por ejemplo, el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, decidió que ya no se relacionaría con Italia hasta que sus leyes antimigratorias ya no existen en el país. Decidió retirar a su embajador y sus cónsules del país y emitió una alerta a todos los ciudadanos franceses que estén visitando Italia. Por otro lado, países latinoamericanos como Honduras, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Ecuador y Bolivia no solo se indignó con el acto de homicidio que cometió el gobierno italiano, sino que también aprovechó para denunciar los hechos violatorios a sus derechos humanos de sus ciudadanos en otros países. El asesinato de Vidal Alami solo fue un detonante para que miles de personas en el mundo salieran a las calles a manifestarse en contra de las leyes antimigratorias que existen en la mayoría de los países de todo el mundo. Ciudades como París, Londres, Tokio, Sydney, Río de Janeiro, Caracas, Lagos, Madrid, Ciudad de México, Asunción, Oslo y Múnich solo fueron algunas de ellas en las que su población salió a tomar las calles para exigir el bienestar de los migrantes en todos los países del mundo. También llamaban a que la mayoría de los países se pusieran de acuerdo para crear un protocolo para que los migrantes tengan la facilidad de establecerse en otros países que no son los de su origen. Y bueno, ya como solución, el 5 de octubre del mismo año, del 2024, la Organización de las Naciones Unidas llamó a todos los integrantes a crear un nuevo protocolo para la seguridad del migrante. En este protocolo se establece que toda persona que esté refugiada en alguna parte de algún país, por el motivo que sea, debe recibir un trato digno por parte del gobierno de procedencia y del país en el que se encuentra. Así también recibir ayuda física o psicológica en caso de que lo requiera. También se establece que esta persona refugiada recibirá ayuda legal para resolver toda situación migratoria en el menor tiempo posible, eso proporcionando en el Estado y con ayuda del gobierno de procedencia. Asimismo, también se busca que, en caso de que una persona migrante sufra violaciones a los derechos humanos por parte de las autoridades del país en el que se encuentra, se realicen las siguientes medidas. Número 1, será inmediatamente puesta en manos de autoridades de su país que sí la protejan o de autoridades u organizaciones no gubernamentales del lugar en el que se encuentre. Número 2, se castigará conforme a la ley y con penas de agresión hacia una persona no proveniente de ese mismo país a las autoridades que cometan actos de atrocidad en contra de una persona migrante. Y número 3, se compensará con ayuda económica a la víctima y se le dará la nacionalidad para que puedan vivir y desarrollarse libremente en el país si es que así lo quisiese. Terminando esto, además, un reglamento que todos los países debían de seguir para el bienestar del migrante. Gobiernos de países como Italia, Libia, Argelia, Irán, Irak y Hungría decidieron no seguir en pie con el protocolo y por lo tanto abandonaron la sala de discusión. Y bueno, eso es todo.